el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo especial con Dios. Hoy es una tarde especial porque el Señor está con nosotros, porque donde hay dos o tres que se reúnen en su nombre, Él se manifiesta con poder, con autoridad, con su preciosa unción para cada uno de nosotros. Y le damos muchísimas gracias a nuestro Padre Celestial por manifestarse a nuestra vida en esta tarde. Queremos darles la más cordial bienvenida a todos los que ya se están añadiendo a esta transmisión y también a aquellas personas que lo están haciendo por primera vez. Les damos una muy cordial bienvenida. Deseamos que este tiempo sea especial de parte de Dios para cada uno de ustedes. Y bueno, pues como hacemos habitualmente, queremos invitarlos a que juntos pongamos delante de nuestro Padre Celestial este tiempo, que le pidamos que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo en todo lo que hagamos y compartamos en esta tarde. Bendito Dios, te damos muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por darle relevancia a este tiempo. No es una palabra de hombre la que venimos a buscar, es tu palabra, Señor, es la revelación que tu Espíritu quiere que nosotros consideremos en esta ocasión, la que nos guía, la que nos permite crecer espiritualmente y la que nos da paz. Te bendecimos y te damos muchas gracias porque sabemos que el importante en esta reunión eres tú. El que preside eres tú, Señor, y a quien dirigimos nuestra oración, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento y gratitud, solo es a ti, Señor. Te damos muchas gracias por todo esto y queremos también, Señor, pedirte que recibas nuestra alabanza, queremos entregártela de todo nuestro corazón, no sin antes rogarte también por todos aquellos grupos, ministerios y congregaciones de fe que están reuniéndose en este día a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Te pedimos, Señor, que tu unción no falte en la voz de cada una de estas personas, hombres y mujeres, que están hablando tu palabra, que están enseñando, que están ministrando de parte tuya toda esa bendición que tú quieres derramar sobre nuestro pueblo en este día. Te damos pues muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús y te rogamos pues que recibas también nuestra alabanza. Queremos entregarla con todo nuestro corazón. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios y lo hacemos siempre con su palabra. Jesucristo en el desierto al demonio reprendió con palabra ya escrita, su poder demostró. El ladrón viene a matar, a robar y destruir. Cuando llegue a tu vida, tú le debes de decir: escrito está, escrito está. No solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que dice Dios, él vivirá. Escrito está, escrito está. No
solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que dice Dios, él vivirá. Si se acerca con engaños para hacerte equivocar, con poder puedes atarle, Cristo le ha vencido ya. Escrito está, escrito está, no solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que dice Dios, él vivirá. Si se acerca con engaños para hacerte equivocar, con poder puedes atarle, Cristo le ha vencido ya. Escrito está, escrito está, no solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que dice Dios, él vivirá. Cuando llegue a tu vida y te quiera enfermar, solo tienes que decirle lo que Dios ha dicho ya. Por su llaga fui sanado y ya no tengo temor, pues espíritu él me ha dado de poder y de amor. Escrito está, no solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que dice Dios, él vivirá. Escrito está, no solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que dice Dios, él vivirá. Jesucristo en el desierto al demonio reprendió, con palabra ya escrita su poder le demostró. Escrito está, no solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que dice Dios, él vivirá. Escrito está, no solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que dice Dios, él vivirá. Amén. De toda palabra que sale de la boca de Dios nos alimentamos, subsistimos, nos fortalecemos. Gracias, bendito Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y
el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La luz en las tinieblas resplandece, y estas no prevalecen contra la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Gracias, bendito Padre. Aleluya. Gracias, bendito Dios, porque nos das tu palabra para que te alabemos, para que te bendigamos, para que reconozcamos, Señor, tu obra poderosa en la vida de cada uno de nosotros. Gracias. Nuestro mensaje de hoy se titula Jesús y el Antiguo Testamento. Algunas personas descalifican el Antiguo Testamento porque dicen, pues es el viejo pacto, es aquello que ya no prevalece, en fin. Y desde nuestro muy humilde punto de vista, pensamos que eso es un error, porque la palabra de Dios se tiene que ver, se tiene que apreciar en su totalidad. Algunas personas dividen los principios de Dios, dicen, no, si no está en el Nuevo Testamento ya no aplica. Y bueno, pues eso puede ser un buen pretexto para evitar o para evadir una serie de responsabilidades que Dios nos muestra que su gente debe asimilar. Entendemos, por supuesto, que hay unas situaciones que Jesucristo mismo vino a cumplir y que a partir de su sacrificio en la cruz, pues muchas de ellas ya quedaron debidamente saldadas. Iniciamos, por supuesto, también lo entendemos y lo sabemos, un periodo con Dios que se conoce como la era o la dispensación de la gracia, en donde el Dios vivo y verdadero ha hecho todo en favor de nosotros y lo único que nosotros necesitamos hacer es recibirlo por la fe. Entonces, este mensaje, Jesús y el Antiguo Testamento, se fundamenta en los dichos del Señor Jesucristo citados por el apóstol Lucas en su versión del Evangelio en el capítulo 24.
que nos dice lo siguiente. Verso 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Entonces, como argumento para poder relacionar, para poder ligar a Jesús con el Antiguo Testamento, está este testimonio en donde nos dice, en otras palabras, porque lo que voy a decir de ninguna manera aparece en ninguna versión de las escrituras que tenemos a nuestro alcance hoy en día y que por cierto son muchísimas. Dice, entonces Jesús tomó su Biblia y los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas. Amados, Jesús conocía las escrituras. No dice, no tenemos el testimonio de que a los 12 años se puso a dialogar con los maestros de la ley y los tenía asombrados por su comprensión de las escrituras. Entonces, Jesús conocía las escrituras y por eso es que aquí, en este momento de su ministerio terrenal, él pudo hacer esa referencia como si hubiera tomado el libro y le hubiera empezado, mira, aquí en esto, aquí el Moisés escribió esto y esto y esto y este profeta hizo esto y este otro profeta. Pero lo curioso es que dice que estas escrituras decían acerca de él mismo. No solamente se puso a compartir principios establecidos o profecías publicadas, sino aquello que tenía que ver con él mismo, entonces, estableciendo un nexo inquebrantable. Jesús no solo citó las escrituras del Antiguo Testamento, sino que cumplió literalmente las profecías mesiánicas escritas siglos antes de su nacimiento. Y si alguien preguntara qué son profecías mesiánicas, pues son aquellos dichos que con mucha anticipación Dios nos dio a conocer a través de sus profetas con respecto de la venida de Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, aquel que vendría para salvar a su pueblo, el Redentor. Aunque el número puede variar de estas profecías, según los estudiosos, por supuesto, aunque el número de estas profecías puede variar según cómo se cuenten los pasajes, los eruditos bíblicos más reconocidos coinciden en que Jesús cumplió, estamos oyendo, amados, Jesús cumplió entre 300 y 350 profecías del Antiguo Testamento. Jesús las cumplió con su vida, con su ministerio, con su presencia. Algunas investigaciones más detalladas les hacen llegar este número a 350, como lo mencioné hace un instante. Si se incluyen las alusiones y tipos mesiánicos no se refiere a individuos, se refiere a ejemplos. Así se le conoce. Tipo es un ejemplo mesiánico que ya vimos que se refiere al Salvador, que son figuras, esto es una como muestra, si pudiéramos llamarlo así, que son figuras que apuntan a Cristo. Figuras no se refiere a objetos, se refiere a circunstancias, se refiere a descripciones, se refiere a situaciones que concuerdan, que se parecen al Señor.
y dice que son figuras que apuntan a Cristo, como José, el hijo de Jacob, que cómo, ¿qué representa? Bueno, pues José, pues fue totalmente despreciado entre sus hermanos, vendido como esclavo, y después de pasar un sufrimiento colosal, injusto, pues llegó a una posición de autoridad en la que salvó la vida de todos los suyos y aún de la nación de Egipto y de todos sus vecinos de alrededor. Entonces, ese paralelo entre la salvación que trajo José a su familia, a su pueblo, a su nación, y a todos esos pueblos vecinos de Egipto, incluyéndolo, es una figura, es una imagen que se parece a la labor que hizo Jesús, que vino y sufrió injustamente por nosotros los pecadores y pagó el precio de nuestra rebelión contra Dios. Entonces, por eso se dice que José es un tipo de Jesús o figura de Jesús. Y también se puede incluir en esos ejemplos el cordero que fue sacrificado para la celebración de la Pascua, que marcó la salida del pueblo judío de su esclavitud en Egipto. El cordero. Nuestro refrán popular dice que para muestra basta un botón. Y a continuación veremos tan solo tres. Ya dijimos que son más de 300, bueno, 350 profecías que Jesús cumplió y vamos a ver solamente tres como ejemplo, como muestra de lo que estamos diciendo. La primera de ellas, su nacimiento virginal, profetizado 700 años antes. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, párrafo 14, leemos lo siguiente. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen, esto es la joven, concebirá un niño. La cualidad de esa joven es que nunca había estado en intimidad con un varón. La Virgen dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Entonces, amados, esto es lo que representa Jesús con su nacimiento, con el cumplimiento de su nacimiento, la presencia de Dios entre nosotros. Estamos acostumbrados y crecemos con el concepto de que Dios está en su trono, por ahí en algún lado. Y a veces no alcanzamos a entender, porque la ciencia cada vez nos muestra la inmensidad de la creación de Dios. Antes se decía, pues ahí en los cielos, pero ahora la pregunta es, ¿dónde están los cielos? Porque por más que analizan, que estudian, que enfocan las inmensidades de las galaxias y los sistemas solares que nos rodean, más grande, más difícil de entender el cielo. Pues bien, para que no haya ese problema en el ser humano, Dios mismo visitó esta tierra. O sea, Jesucristo no es un personaje religioso. Jesucristo es Dios. Al principio entonamos un canto que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús mismo, de quien estamos hablando en ese canto y de quien habla la Escritura, por supuesto. Entonces, Dios con nosotros. Mateo, en el capítulo 1, nos dice lo siguiente,
en la comprobación de esta profecía. En el párrafo 22 y 23 nos dice lo siguiente: todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. ¿De qué profeta? Pues ya leímos, del profeta Isaías. Y el verso 23 nos transmite casi literal lo que leímos en Isaías. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Entonces, el nacimiento virginal de Jesús, y se refiere virginal a la condición de su madre, eh, cumple esta profecía que se dio sobre su nacimiento. El libro de Miqueas, otro profeta en el Antiguo Testamento, nos habla del lugar del nacimiento de Jesús. Dice, pero tú, Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. ¿Lo estamos entendiendo, amados? Estamos entendiendo esta liga irrompible, innegable de Jesús con el Antiguo Testamento. En las noticias de estos días oímos de la localidad de Belén. Oímos noticias que involucran los territorios de Judá. Estamos inmersos en una realidad ligada al 100% con las profecías bíblicas, amados. El mundo no lo entiende. El mundo solo quiere sumar 2 más 2 y que les dé 4. Pero sabemos que Dios es mucho más que lo que el ser humano puede argumentar, lo que el ser humano puede considerar y determinar. Lo hemos leído, lo hemos dicho en muchas ocasiones, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces, estamos aquí viendo esta profecía que se refiere a esa pequeña localidad. Dice, no obstante, en mi nombre, dice Dios, saldrá de ti un gobernante para Israel. Ahora, si ustedes se preguntan, y bueno, no me quiero extender en este punto, pero vale la pena mencionarlo. Si ustedes se preguntan si todo el pueblo de Israel considera a Jesús su Mesías Salvador, lamentablemente podemos responder que no. Israel, el pueblo de Israel sabe que es el pueblo elegido por Dios. Eso lo sabe. Pero no ha reconocido, no se ha dado cuenta. Esa es la verdad. No se ha dado cuenta de que Jesús es el Mesías Salvador. Y por eso viven sin considerarlo, simpatizan con el cristianismo. Hemos oído al primer ministro de esa nación considerar de una manera muy cordial a las delegaciones que han llegado a mostrarle apoyo de parte del pueblo cristiano a su gobierno, a su nación, y, y la relación es cordial. Él siente o manifiesta por lo menos aprecio por el pueblo cristiano en general, pero ellos aún se consideran otra cosa. Ellos aún se consideran, no se consideran redimidos, o porque no lo han sido, redimidos por la sangre de Cristo. Tan no que quieren establecer nuevamente los sacrificios.
si entendieran que Jesús fue el único sacrificio aceptable para el Padre Celestial por todos los pecados de todos nosotros, entonces, bueno, tendrían otro tipo de iniciativas. Pero bueno, esto sea solo como un punto adicional. Mateo en el capítulo 2, párrafo primero, nos instruye con respecto del nacimiento de Jesús, el cumplimiento del nacimiento de Jesús en esa población de Judea. Dice el verso 1, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. O sea, no solamente dice en dónde, sino también cuál era la autoridad que imperaba en esa región. Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios, y de aquí se ha derivado la historia de los famosos magos de Oriente, que aquí los refiere como sabios, de países del Oriente, llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía, esto es, en el Oriente, y hemos venido a adorarlo. Entonces, existe este testimonio aún de la visitación de estos tres sabios que venían del Oriente, guiados por una estrella. O sea, un hecho verdaderamente relevante que confirma el lugar del nacimiento de Jesús. La segunda profecía que queremos recordar en este tema es que Jesús sería descendiente de David, del rey David. En el capítulo 23 del libro del profeta Jeremías podemos encontrar esta palabra, verso 5, dice, pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Entonces, amados, a veces todo esto de la cultura que le llaman judeocristiana, se piensa que solo es para algunas naciones, este, para algunas, sí, naciones de aquel sector del mundo, del Oriente, pero la palabra del Señor, la profecía del Señor, está diciendo que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Entonces, amados, no se trata de tener que escoger entre dos opciones. No hay dos opciones, amados. Es una opción la que Dios nos da y se llama Jesucristo. Hemos comentado recientemente el gran avance que ha tenido la cultura del Islam por todo el mundo y cómo capitales importantes de Europa han sido prácticamente tomadas por inmigrantes islámicos que ahora han establecido en sus ciudades, en esas ciudades que los han recibido, vienen a establecer su cultura y vienen a exigirla. No son dos opciones, amados. Dios envió un descendiente de David, que será un rey que gobernará con sabiduría, con justicia y acertadamente por toda la tierra. Donde está el Señor Jesucristo, hay rectitud, hay paz, hay justicia, hay conocimiento. Donde no está el Señor Jesucristo, no hay ni sabiduría,
hay insensatez. Donde no está el Señor Jesucristo, hay injusticia. Y donde no está el Señor Jesucristo, hay ignorancia por toda la tierra. Dentro de la genealogía de Jesús referida por Lucas en el capítulo 3, encontramos la referencia exacta en el verso 31. Y aquí nos menciona a esos antepasados del linaje del Señor. Dice, Eliakim, verso 31, era hijo de Melea. Notemos, aunque el nombre nos parezca a nosotros en nuestra cultura occidental, nos parezca nombre femenino, todos estos nombres son varones. Eliakim era hijo de Melea. Melea era hijo de Mainán. Mainán era hijo de Matata. Algunos se sonreirán. Matata era hijo de Natán. Natán era hijo de David. Muy bien. La tercera profecía que queremos referir, ya sabemos que son más de 300. Jesús resucitó al tercer día. Y esto fue profetizado por el Salmo número 16. Párrafo 10 nos enseña, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Y esto escrito 1000 años antes de que Jesús viniera a esta tierra, de que Jesús se manifestara a esta tierra. Fue escrito en este libro de los Salmos. No dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. En el capítulo 24 de la versión de Lucas, leemos en los versos 6 y 7 lo siguiente, el cumplimiento. Él no está aquí, ha resucitado. Está hablando el ángel a aquellas mujeres que llegaron a buscarlo. Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Palabras que Jesús había hablado anteriormente a todos sus discípulos y que tuvieron su cumplimiento tal y como lo estamos considerando. Recordemos que estas son tan solo una muestra, el botón famoso de aquellas más de 300 profecías directas o indirectas sobre este asunto. Un matemático de nombre Peter Stoner calculó que la probabilidad de que una sola persona cumpliera tan solo 8 de estas profecías por pura casualidad, la probabilidad era de 1 en 100 cuatrillones de posibilidades. Una posibilidad en 100 cuatrillones de posibilidades. Y presenta en el estudio, presenta el número, que la verdad pues es bastante difícil traducir a palabras, ¿no? Ahora imagina cumplir más de 300. O sea, ¿qué posibilidades hay de que sea por pura casualidad, por pura chiripa? No, amados. Esto lo único que demuestra es la intervención del Dios vivo y verdadero. No puede haber otra explicación. Digo,
ese señor, pues, quiso hacer el ejercicio con aquel elemento que él sabía usar, las matemáticas. Todo esto confirma que Jesús es el Mesías prometido. Pablo lo confirmó en su segunda carta a los creyentes de Corinto. En el capítulo 1, verso 20, nos dice así: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. ¿Sí estamos? Todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Amén. Ahora, así como Dios cumplió cada palabra sobre Jesús, cumplirá también lo que ha dicho sobre cada uno de nosotros. Por ejemplo, y solo un ejemplo, lo que nos enseña el libro de Jeremías, el profeta, en el capítulo 29, que podemos hacernos, que podemos hacer propia. Dice el verso 11: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Amén. De manera, amados, que erradiquemos de nuestra cultura aquella idea de que Dios nos está castigando, de que Dios nos está probando. Leamos nuevamente. Sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes para lo bueno, no para lo malo. Ahora, si nosotros le preguntamos a un chico que se queda castigado sin ir a su fiesta porque se portó mal, y decimos, pues es que los papás solo dan lo malo, pues estamos en un error. No lo está dejando ir. ¿Para qué? Para que aprenda algo. Porque los planes de Dios para nosotros son para lo bueno, no para lo malo. Si Dios nos considerara que podemos aprender de alguna circunstancia que vivamos, pues entonces nos libraría por completo de pasarla. Pero si es algo con lo que nosotros mismos podemos reflexionar, podemos aprender, podemos madurar. Acordémonos siempre que los planes de Dios para nosotros siempre son para lo bueno, para darnos un futuro y una esperanza. Un futuro en su presencia y una esperanza de saber que somos aceptos delante de Él. Gracias, Señor. Nuestra fe no se basa en mitos, sino en hechos históricos anunciados siglos antes y cumplidos en Cristo. Hay algunas personas que dicen, no, bueno, es que hace tanto tiempo que eso se escribió y que pues, uno nunca sabe, que pues, a lo mejor fue pura imaginación, a lo mejor fue, pues, alguien se puso de acuerdo para hacer. Amados, no es posible, no es posible que haya sido una cosa, un plan, eh, ¿cómo se llama? Una conspiración para engañarnos. No, amados, son una secuencia de eventos históricos que tienen su cumplimiento en Cristo. Jesús es la palabra de Dios hecha carne, según estuvimos cantando hace un momento. El segundo enfoque de nuestro mensaje es referirnos a algunas, también, ejemplo, del Antiguo Testamento que Jesús utilizó durante su propio ministerio, lo que les da mayor relevancia para que nosotros podamos también tenerlas presentes en cómo, como un fundamento
en nuestro diario vivir. Juan en el capítulo 1, verso 14, nos enseña lo que cantamos al principio. Dice el verso 14: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. El hecho de que haya referido al Antiguo Testamento es para demostrar con su propia vida que la suma de su palabra es la verdad, como nos enseña el Salmo, libro de Salmos, en el capítulo 119, en el párrafo 160, que lo tenemos también aquí en la pantalla. La esencia, y en otras versiones dice la suma misma de tu palabra, de tus palabras, es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Y recordemos también que Jesús declaró categóricamente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús, siendo la propia palabra, decidió usar la palabra escrita como fundamento de su autoridad. Desde el desierto hasta la cruz, desde la sinagoga hasta el sermón del monte, Jesús citó, explicó y cumplió las escrituras del Antiguo Testamento. Esto nos enseña algo muy poderoso. Si el Hijo de Dios recurrió a la palabra escrita, ¿cuánto más nosotros necesitamos recurrir a ella? Jesús usó las escrituras para vencer la tentación, y fue casualmente el otro canto que entonamos al inicio. Mateo en el capítulo 4, en el párrafo 1 en adelante, nos dice lo siguiente. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Claro. En ese tiempo, dice el párrafo 3, el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Ahora, en esta ocasión que estamos refiriendo, Jesús se basó en lo dicho en Deuteronomio, al principio de la Biblia, en donde se establece la relación entre el maná que recibió el pueblo de Israel durante su peregrinar en el desierto y el alimento que proporciona a nuestra vida, su palabra. Deuteronomio 8, aquí lo tenemos. En la segunda parte del párrafo 3 nos dice lo siguiente: lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Aleluya. Ahora, Jesús no peleó con argumentos humanos, sino con su palabra. Cada vez que fue tentado, respondió: las escrituras dicen. O como dice nuestro canto del principio: escrito está, escrito está. El enemigo no teme nuestras emociones. Podemos presentarnos gritando, vociferando. Satanás no tiene miedo a esas cosas, pero no resiste la palabra del Señor. Si estamos declarando la palabra del Señor, es obligatorio para el enemigo salir despavorido.
porque no la puede soportar. Podemos utilizar las declaraciones de la Biblia para enfrentar áreas específicas. Por ejemplo, el miedo. O sea, cuando la gente tiene miedo, pues podemos tomar un párrafo de la Escritura para fortalecernos. En Isaías 41, párrafo 10, nos dice lo siguiente: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré las fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Entonces, amados, podemos recurrir a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento también. Por supuesto, ya vimos, ya leímos que es la suma, es la esencia de la palabra del Señor, es la verdad. Y podemos tener esa libertad que tuvo Jesús para recurrir, para enfrentar circunstancias, la palabra escrita. Ahora, mencionamos miedo por mencionar alguna emoción de alguna sensación en nuestra vida, pero también podríamos hablar de la ansiedad y referirnos al libro de los Salmos, que en el capítulo 55 nos dice lo siguiente: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Ahora, estamos en un mundo, estamos en un tiempo verdaderamente agresivo. Lo anunció el Señor en su palabra. Habló y dijo que eran tiempos peligrosos. Pero nosotros lo podemos ver, lo podemos confirmar. Es un tiempo muy agresivo. No, no solo porque de repente llueve y de repente hace el sol. No, no me refiero al asunto climático. Me refiero a que vivimos en medio de sociedades muy peligrosas, muy violentas. Si tú vas manejando muy tranquilo en tu auto, si tienes la virtud, la bendición de tener un auto para trasladarte particularmente, vas muy tranquilo en una calle y de repente alguien a un lado, atrás, te suena su bocina con desesperación, con ansiedad, con disgusto. Y muchas gentes al pasar a un lado gritan majaderías, ofensas, maldiciones, porque, porque quieren pasar antes que tú, porque sienten que tienen mayor derecho que tú de circular en una avenida, o tienen más prisa, o su coche es mejor y te avientan el coche para que te hagas a un lado y puedan pasar. Pero también cuando caminas en una banqueta, alguien puede pasar a tu lado y tirarte aquello que traigas en tus manos, tu portafolio, tu bolsa, porque pasan con descuido, con arrogancia, con violencia, porque tienen esa misma sensación de que su andar es más importante que el tuyo les estorba. En fin, esos y muchos otros detalles, ya no digamos las violencias criminales de las que están llenos todos los noticieros todos los días. Pero también podemos enfrentar la tentación con la palabra de Dios. La palabra de Dios, recuerdo mucho la escritura cuando dice, no satisfagas los deseos de la carne. Y de repente tienes un deseo de la carne. Pero ¿qué dice Dios? No satisfagas los deseos de la carne. Entonces, a través de la palabra, tú puedes enfrentar esa tentación. ¿Quién está viviendo esa tentación? Tú. ¿Quién tiene que poner como escudo la palabra?
nosotros también, amados. No esperemos que venga alguien de parte de Dios que nos diga, dice el Señor que, este, que no satisfagas los deseos de la carne. No, es algo que ya traes en tu corazón, que ya aprendiste, que Dios ya te reveló. Pero bueno, este es otro párrafo en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. El Señor, hablando a través de Pablo a los Corintios, nos dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Te está causando una tentación lo que estás oyendo, amado, amada? Pues entonces deja de oírlo. Ahora, no se trata de que te cauterices tu oído. Pues vete de donde estén hablando esas cosas. Salte de ahí. Procura otra distracción. Ponte tus audífonos. No lo sé. Recursos hay muchos. Lo importante es que nosotros podemos tomar la acción que sea necesaria. Porque bien dice el Señor que cuando sufrimos una tentación, Él nos muestra una salida, una posibilidad para no caer. Lo que pasa es que muchas veces no la consideramos. El Señor nos muestra la salida y nosotros simplemente preferimos seguir la tentación, abrirle la puerta y llegar de lleno a lo que esa tentación nos esté proponiendo, lo que sea. Como Jesús lo hizo, podemos responder con su palabra y obtendremos siempre la victoria. Una consideración más respecto de la manera como Jesús empleó la palabra. La palabra escrita, esto es el Antiguo Testamento en su tiempo. Jesús reveló su identidad a través de las Escrituras. En Lucas capítulo 4 nos narra, y de hecho lo comentamos recientemente, en el párrafo 17, le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Tremendo, tremendo usar las escrituras. La lectura que hizo Jesús de ese rollo del profeta Isaías, que ahora encontramos en el capítulo 61, versos 1 y 2, en nuestros ejemplares de la Biblia, fue escrito más de 7 siglos antes de su... Él es el cumplimiento de esa profecía. Jesús no necesitó proclamarse a sí mismo. La escritura ya hablaba de él. La palabra también revela nuestra verdadera identidad en Cristo. La segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, nos dice lo siguiente: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Aleluya. Y también en Efesios capítulo 2 leemos lo siguiente: somos pues, verso 10, somos la obra maestra de Dios.
Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Yo no sé si alguien haya tenido una máquina, una computadora, ordenador, como dicen en algunos lugares, haya tenido un ordenador que haya pasado de actualización. Esto es, que haya dejado de poder servir con diferentes programas y aplicaciones de esta época más reciente. Y bueno, ¿qué es lo que algunas personas han hecho? Bueno, los han llevado a algunos talleres donde las actualizan, les ponen dispositivos internos de recursos electrónicos de mayor capacidad, les cargan programas actualizados y entonces ya pueden seguir funcionando de una manera correcta, incluso óptima. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, amados. Nacimos de nuestros padres. Hace los años, hace la edad que cada uno de nosotros tengamos, y esa fue nuestro nacimiento en esta tierra, en esta condición terrenal. Pero Jesucristo, cuando llega a nuestra vida, nos da la oportunidad de un nuevo nacimiento, que es cuando nos comprometemos con Él, cuando permitimos que Él sea quien nos enseñe, quien nos guíe. Y entonces es de lo que está hablando Pablo en esta carta a los de Éfeso. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Entonces, amados, los seres humanos estamos divididos en dos categorías, no porque Dios lo quiera, sino porque somos nosotros los que tomamos las decisiones. Una categoría somos aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos aceptado rendir nuestra vida al señorío de Jesucristo. Y el resto de la humanidad que no lo ha hecho, que ha rendido su vida a otras instancias de engaño, lamentablemente pensando que son las únicas verdaderas, pero que ante las evidencias de lo que Dios nos enseña en su palabra, pues todas ellas son falsas, doctrinas falsas, engañosas. Entonces, Pablo le está escribiendo a estos creyentes y está reconociendo, dice, Él nos creó de nuevo en Cristo a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, existe esa parte. No puedo decir mitad, porque no es la mitad. Desgraciadamente, no es la mitad. Tampoco puedo decir la mayoría, porque tampoco es la mayoría quienes hemos hecho un compromiso con Dios. Pero nosotros que le servimos al Señor, todos nosotros, en alguna medida estamos sirviendo al Señor, pues tenemos esa oportunidad de proclamar la grandeza de Dios, para que cada día sean menos los que vayan en el camino de la muerte, en el camino de la perdición. Debemos permitir que sea la Biblia, la palabra del Dios vivo, la que defina quiénes somos, no las opiniones que el mundo exprese sobre nosotros. Hay personas a quienes el mundo exalta de una manera tremenda y a quienes el mundo desprecia también de una manera tremenda. Pero no permitamos, amados, que el mundo dictamine nuestra percepción de quiénes somos. Debemos permitir que sea la palabra del Dios vivo la que defina quiénes somos. Podemos vivir en la seguridad y plenitud de lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Por último, vemos que Jesús explicó su muerte y resurrección con las propias escrituras. En Lucas, en el capítulo 24, leemos lo siguiente, versos 44 al 46.
Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se acuerdan que leímos un salmo? Entonces, verso 45, les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. Y ahí podemos nosotros referirnos directamente a lo que leemos en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Pero él, verso 5, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y el Salmo 22, que presenta aquellas palabras que Jesús mismo declaró estando en la cruz, en la agonía de la cruz. Dios mío, dice el verso 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por tu ayuda? Por tu ayuda. Palabras escritas siglos antes del Señor, que fueron parte viva del ministerio de Jesucristo. Jesús no murió por accidente. Cada detalle fue anunciado con siglos de anticipación. Nada en nuestra vida ocurre fuera del conocimiento de Dios. Lo que hoy es doloroso y nos produce quebranto puede ser parte del plan de Dios que nos llevará a la resurrección con Cristo. Tenía yo algo en mente que pensé que podría comentarles, pero prefiero continuar, ya estamos por concluir. Romanos en el capítulo 8 nos dice lo siguiente, verso 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Sí? Respecto de aquello que estamos considerando. Confiemos en que su palabra se cumplirá, aunque parezca que todo está perdido. Y hay situaciones delicadas, ciertamente. Hay situaciones muy delicadas. Hay situaciones que incluso desembocan en la muerte, tanto de aquellos que no tienen fe como de aquellos que tienen una fe inquebrantable. Pero confiemos que su palabra se va a cumplir, aunque parezca que todo se ha perdido. Hoy el Señor nos está llamando a volver a la palabra con verdadera pasión. No basta con escucharla un ratito en el domingo, aunque apreciamos muchísimo quienes estén participando de esta reunión y bendecimos al Señor por la vida de todos ellos y ellas. No basta pues con escucharla un día a la semana, debemos alimentarnos cada día con ella para que esté en nuestra mente y así poder pensar con sabiduría, la sabiduría de lo alto, en nuestra boca para hablar con autoridad y poder derrotar al enemigo con los argumentos de Dios que ya escribió Dios y en nuestro corazón para poder vivir al abrigo que nos brinda su poder y su amor. Colosenses en el capítulo 3, aquí concluimos, que el mensaje de Cristo, dice el párrafo 16, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza
llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos, canten himnos y canciones espirituales, como las que acabamos de cantar, con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Aleluya. Aleluya. Oremos. Señor, te bendecimos y te damos gracias porque Jesús nos ha enseñado a vivir por tu palabra. Gracias porque hemos podido comentar, aunque sea brevemente, algunas de esas profecías que Jesús mismo cumplió ante esa inexplicable cifra de posibilidades para que una sola persona pudiera cumplir algunas de ellas. Te damos gracias también, Señor, porque pudimos considerar aquellas escrituras que Jesús mismo utilizó dentro de su ministerio para darse a conocer, para manifestarse y para recordar que aquel sufrimiento terrible que estaba por vivir también había sido anunciado siglos atrás. Te damos muchas gracias, Señor, por poder considerar el valor de tu palabra y la relación inquebrantable que hay entre tu persona y todo lo que nos enseña tu palabra en el Antiguo Testamento. Muchas gracias, Padre, por permitirnos considerarlo. Amén. Pues muy bien, gracias a Dios. Pero también queremos dar oportunidad a aquellas personas que nunca se han comprometido con el Señor. Hablamos hace un momento del nuevo nacimiento, que es un evento espiritual, por supuesto, que sucede cuando nos comprometemos con Dios. Por lo general, la mayoría de los seres humanos tienen alguna noción de Dios, la que les enseñaron sus padres, la que han oído en los medios, la que han conocido por algún testimonio de sus amistades, la que nos enseña el mundo en sus diferentes inclinaciones. Pero es importante, si queremos tener el acceso a la vida eterna en la presencia de Dios, del Dios vivo y verdadero, pues necesitamos comprometernos con Él. Entonces, si acaso entre nosotros hay alguien que desea hacerlo en este momento, le queremos guiar, te queremos guiar en una declaración de fe. A ti, amigo, a ti, amiga, que nos acompañas, quizás por primera vez. Te invitamos a que inclines tu corazón delante del Señor y le digas así: Señor y Dios, te doy gracias por esta palabra que he podido considerar, que he escuchado, que me ayuda a reflexionar en el cumplimiento que has hecho de tantas profecías, pero también, Señor, el valor que tiene el uso de tu palabra de pasta a pasta. Ahora, en nuestra época, yo tengo esta bendición de poder tener un ejemplar de tu palabra para consultarla, para aprenderla, para valorarla. Y te doy muchas gracias por los ejemplos que he podido escuchar en esta tarde. Entiendo que he hecho lo malo delante de ti y por eso también entiendo que necesito arrepentirme de toda maldad. Y por eso en este momento también, Señor Jesucristo, te ruego que limpies mi vida y mi conciencia de toda maldad, de todo aquello malo que he hecho al paso de mi vida. Te ruego que me limpies por completo, Señor,
con tu preciosa sangre. Esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario hasta la última gota, que sabemos por tu palabra que es suficiente para librarme de todo pecado, de toda consecuencia de mi pecado. Y te doy muchas gracias, Padre, por recibirme en tu familia. Ahora te ruego, Señor, que llenes mi vida con tu Espíritu Santo, que me guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas felicidades a ustedes que hayan hecho esta declaración por primera vez. Les damos la más cordial bienvenida a la familia de Dios. Una familia que tiene manifestación en todo lo largo y ancho de este mundo. Y bueno, pues recordarles que es importante hablar con Dios todos los días, así como estamos hablando aquí. Hablar con Él todos los días, un momento, el momento que cada quien determine, pero también permitir que Dios nos hable y nos habla a través de su palabra. Entonces, que dediquemos un instante, un tiempo, el que señalemos también, por supuesto, conforme nuestras actividades, nuestras tareas que cumplir cada día, que separemos un momento, un tiempo, para que Dios nos hable a través de su palabra. Lo podemos hacer ordenadamente. Mucha gente abre la Biblia como quien gira una ruleta, a ver dónde cae la bolita. Pues aún así, Dios nos habla, pero es importante que lo hagamos de preferencia con un sistema, con un orden. Hay muchos planes de lectura bíblica publicados en el Internet. También, por supuesto, están todas nuestras publicaciones que hemos hecho al paso de los años. Están en el YouTube, están en nuestra página de Internet, disponibles para que ustedes las puedan disfrutar, para que las puedan aprovechar. Esa es la intención. Por eso lo publicamos. No lo publicamos por fama, lo publicamos como un servicio a aquellos que deseen conocer más al Señor. Y bueno, pues están disponibles para todos ustedes de manera gratuita permanentemente. Y le damos muchas gracias al Señor por la bendición de que nos hayan acompañado. Y bueno, pues también nos despedimos de quienes nos acompañaron a través del Facebook. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Les mandamos un gran abrazo y nos quedamos pendientes para vernos nuevamente, si Dios lo permite así, el próximo domingo al mediodía por esta señal. Que Dios los bendiga. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que limpia, transforma y santifica nuestra vida. Deseamos entregar con gratitud nuestro diezmo, aportaciones y ofrendas, entendiendo que cada buena dádiva recibida proviene de ti. Bendecimos nuestras fuentes de ingreso y bendecimos a nuestros empleadores, socios, empleados o benefactores, rogándote que te reveles al corazón de cada uno de ellos para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Te rogamos que bendigas este ministerio que tú has levantado y escogido para revelar tu presencia y tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida.